Hola Facundo, ¿qué tal? Estamos en nuestra clase de guaraní y nuestro texto de hoy es yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Apocalipsis 3:20. Qué hermoso texto. Jesús siempre está a la puerta de nuestro corazón. Solamente nosotros tenemos que abrirle nuestro corazón. Que el Señor te bendiga y comenzamos con nuestra clase de guaraní. Vamos a ver hoy las palabras orales. Son aquellas que no tienen en su estructura ninguna letra nasal, como por ejemplo A, H, E, G, I, J, K, L, O, P, R, R, S, T, U, V, Y, pues son. Todas estas letras no tienen en su estructura ninguna letra nasal. Todos son orales. Entonces, todas las palabras que no tengan letra nasal son palabras orales. No tiene que tener el acento ese como el gusanito. Por ejemplo, acá ñe. Este ya es una palabra nasal. ¿Por qué? Porque tiene el acento nasal. Vamos a leer acá estos vocabularios. Taita, abuelo, si, mamá, tindira, rinde, hermana, hermano. Entonces, son palabras nasales, orales, porque no tiene acentos nasales. Luego vamos a colorear las palabras orales que encontramos en las oraciones. Acá ya tengo she, si, oyapo, she, ojo, ocaru, calo, ribu, ojo. Todas esas palabras son palabras orales. She, si, pora, oyapo, te envío. Mi mamá linda hace comida. Shereindi, ojo, ocaru. Mi hermana se fue a comer. Calo, ribu, ojo, boejaope. La hermana la hermana de Caló se fue a la escuela. Entonces, vamos a escribir tres palabras orales que ya tenés acá. Podés escribir she, si, o oyapó, o ocaru, las palabras que vos quieras copiar de acá. Bueno, ¿qué vas a hacer en tu cuaderno? Vas a poner ortografía y luego vas a escribir las letras orales. Luego vas a escribir estas tres oraciones y vas a escribir acá, te vas a hacer el ejercicio 3 y 4. Entonces, el ejercicio 1, el ejercicio 3, el ejercicio 4 vas a hacer en tu cuaderno. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima clase. Chao, Facundo.